ANP Radio, la voz vibrante del Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros y compañeras? Aquí de nuevo con Trabajo con Derechos, el programa que le da voz a los sindicatos y a los trabajadores organizados en nuestro país. Tenemos un programa muy interesante que esperamos sea también tan interesante como lo es para nosotros, para ustedes. Va a estar con nosotros Paola Zulca, ella es miembro del comité de la coordinadora contra el terruqueo, activista por los derechos humanos y poblaciones vulnerables, así como también estudiante de Derecho en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Con ella vamos a conversar sobre la coyuntura nacional. Y de fondo tenemos la presencia del colega, el abogado Gerard Angles, miembro de la comuna, con el que conversaremos sobre un tema que muchos sindicatos nos han estado haciendo preguntas y consultas, que es el tema del arbitraje. Bueno, empezamos entonces con la primera entrevista. Le damos la más cordial bienvenida a Paola, estamos muy contentos de que estés acá con nosotros. Mucho se ha hablado acerca de la generación Z, de la juventud y su participación en las últimas movilizaciones. ¿Cómo ven ustedes la situación política actual, las detenciones arbitrarias, el lamentable asesinato del compañero Truco y todo este cambio político y esta crisis casi permanente? Bienvenida, Paola. Muchas gracias, estimado, primero por la invitación. Bueno, pasando a desarrollar el tema rápidamente, considero, y es una evaluación en realidad que se hace de parte del movimiento social, que la Policía Nacional del Perú ha venido interviniendo de una manera bastante arbitraria e ilegal, no solamente en esta última movilización del 15 de octubre, que ciertamente tuvo mucha participación de jóvenes y de otros espacios organizativos del sector popular, sino también este accionar ya viene realizándose de años anteriores. También se ha visto, por ejemplo, en las movilizaciones que se dieron en contra de Dina Boluarte y demás movilizaciones que hacen frente al gobierno y manifestando también un descontento bastante, digamos, amplio de la población y se han venido enfrentando de esta manera a la policía, ¿no? Cabe recalcar también que la policía tiene un marco normativo estricto que debería cumplir en el caso de las movilizaciones y su intervención en las mismas. Por ejemplo, tenemos la ley 1184, la cual regula el uso de la fuerza en las movilizaciones. Y esta ley, esta norma, no ha venido siendo aplicada de manera más correcta e idónea por parte de la Policía Nacional del Perú, y eso en realidad es bastante lamentable y preocupante, porque nuestro país está atravesando una crisis política e institucional que lamentablemente se ven cobradas por víctimas o por personas que vienen movilizándose, como es el caso del compañero Truco, que ha sido asesinado por manos de un agente de la Policía Nacional del Perú. Efectivamente, esta situación es como un punto de quiebre en las relaciones entre Estado y sociedad, y en ese sentido la criminalización de la protesta, que es un concepto que se ha venido discutiendo en los últimos años. ¿Qué significa la criminalización de la protesta y cómo afecta al ejercicio de los derechos humanos? Sí, bueno, para poder entrar al tema del derecho a la protesta es importante poder citar al profesor Roberto Gargarella, quien ha escrito un libro en relación a este derecho, y justamente su libro se llama Derecho a la Protesta, donde desarrolla el contenido del derecho a la protesta y nos explica finalmente, o llega a la conclusión, de que el derecho a la protesta es el primer derecho que deberían garantizar los estados para poder nosotros también alcanzar los demás derechos. Y eso es justamente lo que se vive ahora en el Perú, porque nosotros estamos luchando por el derecho a la vida, el primer derecho fundamental
en cuanto a la teoría constitucionalista, garantista de derechos humanos, y es cierto de que tanto los transportistas y la sociedad civil se están manifestando por este derecho fundamental que es el derecho a la vida. Entonces, es bastante preocupante también abordar el tema, pero al mismo tiempo sí hacerlo desde una óptica, por supuesto, de respeto hacia los derechos humanos, ¿no? En relación a la criminalización de la protesta, quiero mencionar que es una situación que vienen atravesando tanto personas de la sociedad civil que se organizan en contra del gobierno como también estudiantes. Y es una situación que no es de ahora, sino es una situación que ha venido siendo cimentada por leyes que criminalizan justamente la protesta. En ese sentido, traigo acá la situación, por ejemplo, de muchos estudiantes, en este caso sanmarquinos, o ya sean de la Cantuta, de cual tengo el conocimiento porque son parte de la comunidad universitaria, y han podido ellos también denunciar que están siendo procesados, y estas leyes justamente son las que permiten la vulneración de sus derechos, ¿no? Y la criminalización de la protesta, lo cual no hay un respeto bastante amplio de parte del Estado, el cual sí debería tenerlo porque es parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José. Entonces, la Comisión Interamericana, bueno, en este caso la Corte, ¿no? Pero también tiene una comisión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en adelante la CIDH, ha elaborado una serie de recomendaciones, por ejemplo, en el documento de defensores y defensoras de los derechos humanos acerca de la criminalización de la protesta, y que los Estados partes deberían justamente garantizar este derecho de la mejor manera para que la sociedad civil pues se sienta de alguna manera en concordancia con el Estado. Pero es justamente lo que hemos venido viendo, que no se ha desarrollado de esa manera o de la manera más idónea de parte del Estado, ¿no? Al punto de que las autoridades mismas de las universidades, como el caso, por ejemplo, de San Marcos, ponen, por decirlo de alguna manera, en bandeja a sus propios estudiantes al sistema penitenciario y los procesan, y así inciden en que estos estudiantes no se organicen a nivel de las universidades. Es importante señalar también que la organización estudiantil es pilar fundamental e importante para que los estudiantes puedan próximamente, cuando salgan a la ciudadanía, tener una mirada crítica, ser personas que buscan el bienestar tanto como para los universitarios, como también para la sociedad en general. Entonces, este derecho ciertamente debería ser mucho más garantizado para los estudiantes, estimado. Muy bien. La Coordinadora contra el Terruqueo ha realizado una labor importante, siempre señalando efectivamente esta práctica que tienen los grupos de poder, el gobierno, del terruqueo. El movimiento sindical también ha sido víctima el siglo pasado, desde mucho tiempo, y también en estos últimos años de esta práctica del terruqueo. A tu juicio, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué esta constante, teniendo claro que desde los años 90 el terrorismo, tal como se conocía el siglo pasado, ya no existe, no es una amenaza política en ningún espacio? Sin embargo, esta práctica del terruqueo se mantiene. Hasta hace poco el presidente del Congreso ha terruqueado a la víctima, jugando con su nombre y malinformando. ¿Cuál es la función social y política que tiene el terruqueo? Sí, gracias por la pregunta, ya que es un tema bastante importante para nosotros los jóvenes y también para el Perú como tal, porque el tema del terruqueo, si bien es cierto, o las secuelas, por decirlo de alguna forma, del conflicto armado interno, tiene muchas posturas en la academia, es decir, hay diferentes lecturas de cuándo inicia, de cómo se da, pero finalmente, como espacio, ¿no?, de Coordinadora contra el Terruqueo, se ha podido evaluar y llegar a la conclusión de que esta generación está sufriendo las consecuencias del terruqueo y de lo que fue el conflicto armado interno, y vive las consecuencias por la criminalización de la protesta, justamente por la estigmatización también que hemos venido atravesando las personas que únicamente se manifiestan en contra del Estado o en contra de las medidas que toma el Congreso, o ya sea cualquier institución o poderes del Estado. Entonces, en el caso de Truco, hay que señalar también que el señor Rospigliosi, de manera muy irresponsable y sin tener algún respeto por la familia, por esta víctima, y utilizando incluso las instalaciones del Congreso de la República y el panel del Congreso de la República, ha dicho de que Truco se hacía llamar Terruco,
por tal vez el diminutivo de Tuco, ¿no? Como se suele conocer. Pero tengo que aclarar, y ya la comunidad hip hop, sus compañeros que lo han conocido en el barrio, en San Martín de Porres, y personas que lo han conocido en vida, han señalado de que el apelativo de Truco es porque él hacía malabares y hacía trucos. Entonces incluso se le decía Truquito. Y el señor Rospigliosi irresponsablemente ha pues vertido este comentario que es muy lamentable y que únicamente también refleja de alguna manera el discurso terruqueador que viene desarrollando la derecha en el Perú. Y hay que decirlo tal cual, porque las bancadas de derecha son las principales responsables de que la estigmatización de la protesta y de que las situaciones se incrementen cada vez más en crisis política y en crisis social, al tal punto de poner a la ciudadanía en contra de la Policía Nacional del Perú, generando este tipo de odios o generando discursos de odio y discursos estigmatizadores totalmente para con la población civil. Muy bien. Finalmente, ¿cómo es que la juventud estudiante, los estudiantes universitarios, la generación Z, antes se hablaba de la generación bicentenario, ¿cuál es la salida que ustedes ven a esta crisis política e institucional? Muchas veces se dice que se vayan todos. ¿Qué es lo que hay detrás de esta consigna? ¿Cuál es la probable salida que ustedes esperarían a esta situación? Bueno, en general la consigna que se vayan todos es una consigna, si bien es cierto, tal vez no de propuesta política, pero sí es una consigna que aglutina y que de alguna manera da a conocer de que la población ya está cansada y está harta de las instituciones, o de las personas, mejor dicho, que vienen ejerciendo el poder en esas instituciones de mala manera o de una manera totalmente antipatriota e incluso sin pensar en lo que beneficia al país. Particularmente, por ejemplo, en el Congreso de la República tenemos representantes que dan mucho que desear y que ciertamente son responsables políticos de lo que viene aconteciendo ahora, ¿no? El tema de la crisis. Hemos visto, por ejemplo, las declaraciones de la señora Patricia Chirinos a referirse a un profesor de la Católica, tratándolo de manera, pues por ser joven nada más, tratándolo de una manera bastante despectiva, bastante desconsiderada, y ella denota en sus comentarios, en realidad, que la derecha considera que es dueño o dueña del poder ejecutivo, como si fuera su feudo, ¿no? Viene a decirle, ustedes quiénes son, nadie nos va a sacar de acá. Por poco y dice eso, ¿no? Porque lo ha cuestionado de una manera que en sí se trata a los jóvenes. Y eso es un tema que hay que superar en el país, en el Perú. Porque los jóvenes, ahora, esta nueva generación, en realidad, la perspectiva, si bien es cierto, nosotros no podemos dar una propuesta como tal porque no tenemos el poder, pero sí somos bastante críticos y sabemos lo que está pasando en nuestro país, y por eso es de que salimos a movilizarnos a las calles organizados, sin ejercer la violencia y bien organizados, como lo ha hecho el bloque universitario y demás espacios también de la sociedad, ¿no? Entonces, particularmente el Congreso de la República sí merece totalmente el repudio y el rechazo de la población, porque es a vista y paciencia de que de todos nosotros que vienen pues no ejerciendo también las leyes pro crimen, lo cual ha generado toda una crisis en las diferentes instituciones, ¿no? En el TC y la Fiscalía también. Ahora también se le quiere quitar el caso, ¿no? a la Fiscalía en el caso de Truco, y eso es bastante también preocupante, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Hemos estado aquí con Paola Zulca, ella es miembro de la Coordinadora contra el Terruqueo, al mismo tiempo es activista por los derechos humanos y las poblaciones vulnerables y parte del movimiento estudiantil que estas últimas semanas se ha estado movilizando en defensa de la libertad, la justicia y los derechos humanos. Muchas gracias, Paola, esperamos poder conversar contigo más adelante. Muchas gracias a ti, estimado. Hacemos una brevísima pausa y continuamos con el programa.
Ingresamos entonces ahora con la siguiente entrevista. Está con nosotros el colega, compañero, amigo Gerard Angles, abogado laboralista y experto también en materia constitucional. Con él vamos a conversar un tema que es muy importante para los compañeros sindicalistas que nos han escrito tanto por las redes como por el correo electrónico, indagando acerca de los procesos de arbitraje, que es uno de los temas que más preguntas, más comentarios, suspicacias despiertan en las organizaciones sindicales. Gerard, te damos la más cordial bienvenida y empezamos entonces con la pregunta básica, ¿no? ¿En qué consiste el arbitraje laboral y cómo se da en el proceso de las relaciones laborales? ¿Qué tal, Carlos? Como siempre, un gusto. Gracias por la invitación a La Comuna y a NP Radio para conversar un tema tan importante como es el arbitraje laboral. El arbitraje laboral, como señalas, ¿cómo se inicia? ¿Cómo se da? En Perú, el arbitraje laboral responde a el proceso de negociación colectiva. Es decir, que tiene que existir un proceso de negociación colectiva entre el sindicato y su empleador. Si el sindicato y el empleador avanzan en el proceso de negociación colectiva sin ningún acuerdo en las etapas de diálogo, porque la negociación colectiva tiene etapas, etapa de diálogo y etapa de conflicto, avanzan en este proceso de negociación colectiva en la etapa de diálogo y no logran arribar a ningún acuerdo, entonces los sindicatos tienen el derecho de ejercer dos caminos, el camino de la huelga o el camino del arbitraje. ¿Y qué cosa es el arbitraje? Es un mecanismo de solución alternativa para pacificar, valga la redundancia, el conflicto. La diferencia es, en este caso particular, que el arbitraje será una figura de un proceso por el cual el sindicato y el empleador le dirán a terceros profesionales especializados que resuelvan el conflicto. Una especie, resumiendo, de jueces privados que resolverán nuestro conflicto de negociación colectiva. Aunque a los árbitros no les gusta que le digan jueces, pero tienen el poder jurisdiccional para poder resolver con cualquier materia, incluso control difuso a nivel constitucional, para revalorar lo que son los derechos constitucionales y en específico la negociación colectiva. Resumen, el arbitraje es una forma de solución pacífica para resolver el conflicto que pueda generar la negociación colectiva y no su solución en las etapas de diálogo. Muy bien, entonces, un sindicato está en un proceso de negociación colectiva, hizo el trato directo, no llegó a ningún acuerdo como tú señalas, se va al Ministerio de Trabajo, a la conciliación, en el ministerio no le dan mucha bola, no hay mucho interés, no hay todavía un acuerdo, y en ese momento entonces el sindicato, la comisión negociadora, decide irse al arbitraje. ¿Cuáles son los pasos concretos que tiene que hacer el sindicato para precisamente iniciar y llevar a cabo este procedimiento de arbitraje? Bueno, el arbitraje a nivel legal está regulado en el Decreto Legislativo 1071, que es el arbitraje a nivel nacional, arbitraje general si queremos llamarlo. Y en específico, la Ley de Relaciones Colectivas, su reglamento y su última modificación, el Decreto Supremo 014-2022-TR, señala las etapas del arbitraje o en sí lo que vendría a ser el arbitraje laboral. Esto no está en las normas, no está en la ley, no está en el reglamento, pero es un procedimiento que podríamos definir en dos etapas. La primera etapa del arbitraje será la etapa de postulación, porque el 99% de arbitrajes a nivel nacional son arbitrajes potestativos. Es decir, que el sindicato que recurre al arbitraje tiene que demostrar los actos de mala fe de la empresa. En esta primera etapa, etapa de postulación, el sindicato nombra a su árbitro. La empresa nombra a su árbitro. Ambas partes han designado ya al profesional que va a resolver el conflicto. Como se tiene que realizar a través de un tribunal, el árbitro del sindicato, el árbitro de la empresa, se unirán en una reunión y, acorde a sus acuerdos, designarán a un presidente del tribunal arbitral. Entonces, es ahí donde se conforma el tribunal arbitral. En la norma dice que puede ser un tribunal arbitral o unipersonal, pero no te señala cómo se conforma todo eso. Una vez conformado el tribunal arbitral, inicia el arbitraje con la primera etapa, la primera reunión que se llama instalación de arbitraje.
En la instalación de arbitraje concurren ambas partes, sindicato y empresa, para la postulación. Es decir, si estamos hablando de un arbitraje potestativo, para que el sindicato pueda demostrar los actos de mala fe. Previo a ello se realizó la instalación, evidentemente. Una vez demostrados los actos de mala fe, el tribunal emite una resolución de procedencia de arbitraje. Y es ahí donde ya inicia la segunda fase, podríamos llamarla fase de arbitraje propiamente dicho, donde el tribunal arbitral señalará a las partes que presenten sus propuestas finales, propuestas de la solución del conflicto. Y el tribunal tendrá que elegir entre una u otra propuesta. Podrá hacer algunas atenuaciones leves, pero no podrá modificar las propuestas. Esa es la fórmula de la solución del arbitraje y se sustentará en una audiencia de sustentación. Después de la audiencia viene el laudo arbitral. He tratado de resumirte lo más posible el arbitraje, una condensación de todas las etapas, pero en palabras simples, ese es un proceso de arbitraje. No está en la norma, tal como te lo he señalado, pero por la experiencia como árbitro y como abogado de arbitrajes, he podido identificar que esas son las etapas que se dan, al menos en nuestro arbitraje nacional a nivel de Perú. Muy bien, y como señalan varios sindicatos, en tu experiencia también como árbitro y asesorando a los sindicatos en la comuna, ¿cuáles son las, digamos, cómo es la estrategia de las empresas frente al arbitraje, ¿no? Porque como es potestativo, por lo que entiendo, es como que impuesto, el sindicato le impone a la empresa este arbitraje. Entonces yo imagino que las empresas frente a eso tienen algunas respuestas, tienen alguna estrategia. ¿Cuáles son generalmente las cosas que hace la empresa para dilatar, demorar o para que el arbitraje salga a su favor? Bueno, debemos de partir que los miembros del tribunal arbitral son imparciales. Independientemente de su posición laboral, porque puede existir, como dices, abogados de empresa, abogados de sindicatos, independientemente de la función laboral que realizan, la etapa de arbitraje o la designación de arbitraje significa que los árbitros deberían de ser neutros. Entonces, los árbitros que van a resolver el conflicto son neutros. Ahora, los abogados que van a asesorar a las partes, tanto sindical o empresarial, sí pueden ejercer derechos. Yo diría derechos que en algunos casos se entienden como abuso de derecho. No podríamos decir en todos los casos, pero sí en algunos casos, como dices, la parte empleadora ha entorpecido el proceso en una dilación, ya sea a través de la recusación de árbitros. Usualmente es lo más común, ¿no? La recusación del árbitro. Recuso al árbitro del sindicato porque hizo algún comentario a favor de los sindicatos. Por ejemplo, en este momento yo puedo decir lo que acabo de señalar, que algunos abogados de la parte empresarial recusan a los árbitros por comentarios a favor. Ya sería una causal de recusación, no fundamentada, pero sí dilatoria. Otra causal, una recusación que puede ser al presidente del tribunal arbitral por no cumplir los plazos a criterio propio de el abogado del empleador o la asesoría del empleador. ¿Es un derecho el recusar a los árbitros? ¿Es un derecho cuestionar el proceso de arbitraje? Sí, es un derecho, pero cuando esto no está revestido de una formalidad y un fundamento objetivo, solo estamos frente a cuestionamientos subjetivos dilatorios del arbitraje, lo cual hace que evidentemente las partes que están imbuidas en el proceso de arbitraje, que se les ha señalado que va a ser un proceso ágil, rápido, se encuentren con una pared y digan: señores, ustedes me han mentido, me han engañado, porque el arbitraje no es tan ágil ni tan rápido como señalas, y estamos meses en un proceso de arbitraje. La dilación, yo diría que es una de las herramientas que se utiliza para entorpecer el proceso de arbitraje, con razón, y yo diría en muchos casos con un abuso de derecho. Bien interesante efectivamente esta figura de abuso de derecho. Para también las personas que nos escuchan y nos ven y no necesariamente manejan todos los conceptos jurídicos, cuando tú dices recusación, ¿qué significa en términos sencillos? ¿Y cuál es el efecto? Si una recusación funciona, ¿qué ocurre? Sí. Bueno, yo sé que efectivamente el arbitraje es un poco técnico. La recusación significa que la parte que recuse al árbitro está señalando que no está conforme con la actuación que va a realizar dicho árbitro. Esta recusación puede ser porque el árbitro no es imparcial.
el árbitro es pro trabajador. Entonces hay una recusación. ¿Por qué? Porque ha perdido esa parcialidad que debe tener, esa imparcialidad, perdón, que debe tener, y por lo tanto lo recuso porque va a tener una actuación imparcial. Ese es el principal punto de recusación que se da y que está amparado en el decreto legislativo 1071. Es decir, no estoy de acuerdo porque dudo de la verosimilitud, dudo de la experticia del árbitro y que evidentemente va a estar parcializado. Ese es el principal punto para decir lo recuso, no estar de acuerdo con el árbitro. Y algunas de las recusaciones son ya por cuestiones subjetivas, como te había señalado, ¿no? Por cuestiones de plazos. No cumplió los plazos, aunque no existen plazos propiamente en el arbitraje que sean rígidos, todos son flexibles. Pero, en palabras simples, recusar es no estar de acuerdo con la actuación que va a realizar el árbitro. Y esta recusación, para que tenga validez, tiene que ser formal y objetiva, acorde a la ley. Sin embargo, yo te señalaba, bueno, que existe un abuso de este derecho, que es un derecho recusar, no estar de acuerdo con alguien, pero tiene que tener una causal objetiva, tiene que haber un sustento objetivo. Este árbitro es imparcial, demostrar que existe esa imparcialidad documentariamente. No solo porque somos abogados que elaboramos con sindicatos o abogados que elaboramos con empresa. Eso no es causal de recusación, ¿no? Entonces, digamos que el árbitro de una parte, de la parte empleadora, recusa al árbitro de la parte sindical. No, ojo. ¿Quién resuelve? Ojo, ahí quien recusa son las partes. En un proceso de arbitraje tenemos partes, parte sindical y parte empleadora, y nuestro tribunal que resolverá. El tribunal no puede recusarse, quien recusa son las partes. Imaginemos que esto es como un proceso judicial pequeño donde hay un demandante, un demandado, es decir, hay un sindicato recurrente, una empresa demandada. Cualquiera de los dos puede recusar, puede cuestionar a los jueces, a los árbitros. Entonces ahí viene, si el árbitro de la empresa, porque son designados árbitro de empresa, árbitro de sindicato y presidente. No quiere decir que estos árbitros sean a favor de las empresas o a favor del sindicato, son neutros. Entonces la empresa evidentemente no va a recusar al presidente o al árbitro que ha elegido. Entonces usualmente el empleador puede recusar al árbitro del sindicato o al presidente del sindicato. Si la empresa recusa al árbitro de el sindicato, te comento peculiarmente, a mí me ha pasado, me han recusado por ser árbitro del sindicato, tiene que tener causales objetivas, subjetivas, quien resuelve son los otros dos árbitros. Si los otros dos árbitros, el presidente y el árbitro de la empresa, no están de acuerdo, quien resuelve en última instancia es el presidente. Y aquí se da un caso particular, ¿no? Un caso particular que tuvimos hace poco en el caso del sindicato Totus, que es de público conocimiento. El empleador recusó al árbitro que era el presidente. Entonces, los otros dos árbitros tenían que resolver el caso. Si los dos árbitros se ponen de acuerdo y decían no procede tu recusación, no procede tu desacuerdo con su actuación como presidente, el caso quedaba ahí. Cuando ambos árbitros no se ponen de acuerdo, el árbitro del sindicato, el árbitro del empleador no se ponen de acuerdo y el recusado es el presidente, recurrimos a la autoridad que nombró al presidente. Si el presidente ha sido nombrado por ambas partes, recurriremos a la Cámara de Comercio. Pero si el presidente ha sido nombrado por el Ministerio de Trabajo, recurriremos al Ministerio de Trabajo. Son causales técnicas minuciosas que están en la norma en pequeños artículos porque es un tema que hace poco, en el caso Totus, como te decía, no sabían si va a resolver la Cámara de Comercio o el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Por esta pequeña frase, decir, ¿quién lo nombró? Lo nombró el Ministerio de Trabajo, pero eso es a través de un sorteo de árbitro y todo un proceso. Pero si lo hubieran nombrado los dos, se ponen de acuerdo, presidente de empresa, si árbitro del sindicato, árbitro del empleador, se ponen de acuerdo, eligen al presidente, ¿quién los nombró? Los dos. Entonces ellos no pueden resolver. Se va Cámara de Comercio. Son pequeños atisbos que se dan en el proceso de arbitraje y por eso yo creo la importancia. Y aquí un llamado para todos los que son parte de un proceso de negociación, sea empleador o sea sindicato, buscar la asesoría legal especializada, porque si no el proceso se dilata y ni las mismas autoridades muchas veces conocen cómo resolver estos conflictos y hay que darle luces para poder enrumbar un arbitraje adecuado.
Precisamente sí, me parece, porque efectivamente son conocimientos muy profesionales, muy jurídicos, que no todos los ciudadanos de este país conocemos, evidentemente. Qué bueno que efectivamente tengamos pues esta asesoría sindical que conoce efectivamente todos los detalles y los aspectos más técnicos. Otro elemento que siempre preguntan los dirigentes en el caso de los arbitrajes es esta famosa impugnación del laudo arbitral. ¿En qué consiste la impugnación del laudo arbitral? ¿Cuándo es válida y pertinente y cuándo puede ser parte de una estrategia empresarial? Habría que partir de qué es la impugnación del laudo arbitral. La impugnación del laudo arbitral es el derecho que tienen las partes de cuestionar lo que ha resuelto este tribunal. El tribunal resuelve y emite una resolución final, si queremos llamarla así, que se llama laudo arbitral. Este laudo arbitral no puede ser cuestionado en la misma sede, no existe una instancia superior al tribunal, una segunda instancia, pero sí existe la impugnación a nivel judicial. Yo puedo impugnar, las partes pueden impugnar el laudo arbitral por cuestiones netamente jurídicas, porque el tribunal arbitral se ha aislado de algún precedente vinculante propio del arbitraje, ha otorgado menores beneficios a los que las partes han solicitado o existe una clara parcialización de alguno de los árbitros. Son causales para ir ¿a dónde? Al Poder Judicial. Eso se llama impugnación de laudos arbitrales. Quien resuelve será la Sala Superior Laboral y cuestionará y verificará si el laudo arbitral ha sido resuelto conforme a derecho o no. Esa es la impugnación de laudos arbitrales. Hasta el año 2021-2022, yo diría que las impugnaciones de laudos arbitrales eran el camino para dilatar y vulnerar la negociación colectiva. ¿Por qué? Porque desde años pasados, tanto en el sector público como el privado, se recurría al arbitraje como una solución práctica. Entre el 2015 a 2020, el arbitraje tomó un revuelo muy amplio y los sindicatos recurrían al arbitraje. Y lo que empezó a pasar es el empleador impugnaba los laudos. En una investigación que hice entre el 2018 y 2020 pudimos identificar que el 95% de impugnaciones de laudos arbitrales eran injustificadas. Y todas en sede judicial eran declaradas infundadas. Quiere decir que el empleador impugnaba solo por dilatar o por entorpecer o no ejecutar el laudo arbitral. Esto conlleva claramente a la vulneración del derecho a la negociación colectiva en su fase de ejecución. Y por lo tanto, a partir del 2021, recién se empezó a regular un poco esto con la ley 31188, la ley de negociación colectiva para el sector estatal, que ya viene y le pone un coto a estas impugnaciones indebidas y señala en uno de los artículos de la ley, se podrá impugnar el laudo arbitral, sin embargo, para impugnarlo, primero debes de cumplir lo que dijo el tribunal arbitral. Y si no cumples, cuando estés en el proceso judicial, podrán presentar una excepción de incumplimiento del laudo y el proceso se paraliza hasta que cumplas. Ese es en el sector público, entonces ya hay una salida para que los laudos arbitrales o el proceso arbitral no se convierta pues un tedioso camino de 5 o 7 años sin que se pueda ejecutar lo ganado en la negociación colectiva. Y en el sector privado, en el 2022, con la reforma del reglamento de la ley de relaciones colectivas, se ha tratado de emular esta figura, pero no se pone de acuerdo todavía, porque dice, la impugnación del laudo arbitral no evita la ejecución, salvo resolución judicial. Pero no está bien claro, como en el otro que dice, no puedes impugnar si no ejecutas, si no cumples. Aquí es, no puedes ejecutar o puedes ejecutar, pero el juez lo puede detener. Todavía hay trabas en el sector privado. La impugnación de laudos arbitrales en el sector público ya está claro, existe un coto para que no se dilate el proceso o la ejecución de la negociación colectiva. En el sector privado todavía tenemos, yo diría, algunas taras jurídicas desde la identificación de qué es un laudo arbitral económico, de derecho, cómo se ejecuta a nivel de un juicio, y solo trae consecuencias jurídicas para el sindicato en la vulneración de su negociación colectiva, que se convierte en un largo camino, ¿no? El arbitraje lo ven los trabajadores, dicen, qué tedioso y qué largo camino, cuando debería ser ágil, rápido, eficaz para solucionar el conflicto. En ese sentido, dos preguntas
que varios compañeros también alguna vez me han alcanzado. Una pregunta es, estas impugnaciones en el sector privado, porque quedó bastante claro y qué bueno que en el sector público la cosa es mucho más clara. En el sector privado, ¿cuánto tiempo toman resolver la impugnación? Y una vez que el Poder Judicial se pronuncia, ¿hay posibilidad de que la parte que impugna recurra a otra instancia? ¿Puede seguir alargando este proceso? Esa es una pregunta. Y la otra es, mientras el laudo no se ejecuta, supongamos que el laudo estimó un aumento y se impugna y al final esa impugnación es desestimada, el tiempo que no se ha recibido ese aumento es también retroactivo. ¿Cómo se ejecuta eso? Aquí es muy importante entender, vamos a hablar del sector privado. El sector privado o público, en el sector privado toda negociación termina con un producto que se llama convenio colectivo o laudo arbitral que hace sus veces. Ese es el producto final. El laudo arbitral o convenio colectivo tiene un efecto retroactivo al inicio de su vigencia. Entonces, pongamos un ejemplo que en el 2020 inicié mi negociación colectiva en enero. No soluciono mi problema durante todo el 2020. En diciembre inicio el proceso de arbitraje. Continúo hasta mayo del siguiente año, el 2021. En mayo del 2021 se emite el laudo, se retrotrae. Los efectos de ese laudo son retroactivos al inicio del convenio colectivo. Entonces hasta ahí ya pasó un año y medio. Viene el empleador y dice, tu laudo arbitral no me convence, no estoy de acuerdo, lo impugno. Me voy a la vía judicial. Impugnamos en la vía judicial 1 año, 2 años. Primera instancia, segunda instancia, Corte Suprema, 2 años y medio, 3. Hasta ese momento, lo que tenemos ahora, en la actualidad, es, como está en impugnación, no se va a cumplir el laudo. Los abogados del sindicato tendrán que solicitar medidas de ejecución para que exista un depósito, al menos de la primera etapa de dinero. Si es que lo hacen, si es que el juez lo acepta, y si no, tendrán que ver algún mecanismo. Pero pongamos que no hacen nada. Entonces ya pasó 1 año y medio, más 2 años y medio le vamos a poner, vamos a ser buenos en el plazo. Son hasta ahí 4 años en los cuales no has podido ejecutar. Sale la sentencia y tendrá que retrotraerse. 4 años de ahorro. Sin embargo, yo sí soy muy crítico en este tema de la impugnación del laudo, es que a partir de esa fecha se ha declarado que tu impugnación no es válida. Tu cuestionamiento al laudo arbitral no procede, en palabras simples. Entonces lo que continúa es que el empleador debería de cumplir el laudo. Pero no sucede así. Ni el empleador público o privado cumplen el laudo. Entonces, ¿qué sucede? Que a los sindicatos los obligan a iniciar otro proceso judicial. Este proceso judicial se llama ejecución del laudo arbitral. ¿Cuánto demora? Debería ser ágil y rápido. 6 meses debería demorar. ¿Qué pasa en Perú? ¿Qué pasa en el ámbito laboral? Que desde el año 2019 y 2020 se ha ido cambiando un criterio, y aquí sí hay que decirlo que es un criterio pro empleador, que desde los abogados que defienden empresas han señalado que existen 2 tipos de laudos arbitrales en Perú: laudo arbitral laboral económico y laudo arbitral de derecho. Y dicen que el laudo que se emite de la negociación colectiva es económico y por lo tanto no se puede ejecutar, sino tiene que ir a un proceso ordinario. El proceso ordinario implica que vayas a un juicio normal, con audiencia de conciliación, juzgamiento, apelación, 3 años a 4 en juicio. Si fuera conocido como un laudo normal, ejecución 6 meses. Y este es un serio llamado que se tiene que hacer y que tienen que entender. La norma nacional, el Código Civil dice, los laudos arbitrales son títulos ejecutivos y los títulos ejecutivos se ejecutan. No dice el laudo arbitral laboral se divide en tal y solo se ejecuta este árbitro, y eso ya es creación propia
de la doctrina laboral, creación propia de los jueces que han empezado desde el 2019, 20 en adelante, lo digo, porque antes de ello tenemos sentencias claras de ejecución de laudos arbitrales laborales. Esos son los problemas que tenemos en la impugnación, Carlos. Muy ilustrativo y provechoso para todas las personas que nos están escuchando, los dirigentes sindicales, acerca de este tema. En esta parte, desde tu experiencia y tu conocimiento profesional y jurídico, ¿qué reformas podrían aspirar los trabajadores en materia de la legislación sobre arbitraje, para que efectivamente, cuando tú dices que los procesos sean eficaces, rápidos, realmente lo sean, y para que no hayan tantos de estos problemas que has ido identificando? ¿Qué cambios y reformas al marco legal sobre arbitrajes deberían de proponer los sindicatos? En este punto debemos de señalar que todo el sector trabajador que esté inmiscuido en un proceso de negociación colectiva, deberían de solicitar una promulgación, una modificación de las normas, no solo de la Ley de Relaciones Colectivas y sus reglamentos, sino también de la Ley 29497, Ley Procesal del Trabajo, porque es donde está regulado el proceso de impugnación arbitral, el proceso de impugnación de laudos arbitrales. Entonces, las modificaciones puntuales que se debería de hacer es, uno, que el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas se equipare a la Ley 31188 de negociación colectiva del sector público referente a la impugnación de laudos arbitrales. Que diga lo mismo, que para impugnar en el sector público un laudo arbitral, primero tienes que ejecutar. Y si no ejecutas, si no cumples el laudo, no puedes hacer el juicio. Lo mismo tendría que señalarse para el sector privado, porque ante el mismo hecho, ante la misma vulneración, debería existir la misma protección. Entonces, en el sector privado debería decir lo mismo. Si el empleador quiere impugnar el laudo, para impugnarlo y llevarlo a juicio, primero tiene que cumplirlo. Esa es la primera reforma que se tiene que hacer a nivel de normas relacionadas a la Ley de Relaciones Colectivas y su reglamento. A nivel procesal, se tiene que definir de forma clara la Ley Procesal Laboral que existe solo un tipo de laudos arbitrales. No existe laudo arbitral laboral económico, laudo arbitral de derecho. Eso lo podemos dejar para la doctrina, para los que escriben acerca de este tema. Pero los jueces deberían de entender. El Código Civil dice que existe un solo tipo de títulos ejecutivos llamados laudos arbitrales, así como hay otros títulos, pero para el caso, los títulos ejecutivos se ejecutan inmediatamente. ¿Por qué? Porque no darle esa validez que ya la norma civil otorga a los laudos arbitrales conlleva a que tengamos procesos judiciales largos, dilatorios, que hacen que se convierta en ineficaz el derecho de negociación colectiva. Es decir, en Perú, entrar en un proceso de negociación colectiva que finalizará con un arbitraje es ingresar a 7 años, 5 años, sin poder ejecutarlos de forma adecuada. Entonces, algunos trabajadores dirán, qué difícil, qué complicado. Es complicado. Y para el empleador es otro problema. ¿Por qué? Porque durante esos 5 años se van acumulando los montos salariales del empleador y pueden quebrar, pueden llegar a unas deudas millonarias de 30, 20 millones porque se va acumulando año tras año la deuda. Y al final el juez ejecutará y solicitará el cumplimiento de todo lo retroactivo. Si el juicio demora 5 años hasta la ejecución, tendrán que pagar a todos los trabajadores 5 años de remuneraciones, cierre de pliego y todos los montos económicos que se tienen. Entonces es un problema para el sector trabajador y también para el sector empleador. No solo es un problema para los trabajadores, sino para ambos, lo cual conlleva a que es necesaria una reforma de lo que se entiende por el arbitraje laboral en la etapa de ejecución e impugnación. Muy bien, hemos aprendido realmente mucho acerca del arbitraje y espero que las personas, los compañeros, compañeras que nos han estado viendo también tengan muchas de sus dudas ya resueltas, y las que no, sigan escribiéndonos para que nuevamente el compañero Gerard, el abogado Gerard, nos pueda responder en otra oportunidad. Antes de que te retires, sabiendo también que eres un especialista en temas constitucionales, no quería dejar pasar la oportunidad
para preguntarte tu opinión acerca de precisamente la situación política, esta crisis institucional que vive nuestro país en un escenario electoral en donde se ha transformado la Constitución. Vamos a ir a un escenario de 2 cámaras, en distintos tipos de representación, y la Constitución se ha cambiado de una manera, digo, algunos analistas señalan que muy irregular. Desde tu opinión como constitucionalista, ¿cómo ves esta crisis institucional que enfrenta nuestro país en este último periodo? Bien lo ha señalado, partiendo de la palabra crisis. Nos encontramos en una crisis legal y una crisis institucional gravísima. Yo diría que si hasta hace algunos años entendíamos que la corrupción estaba enquistada en todas las instituciones del Estado públicas y también el sector privado, que eran los corruptores, ahora se ha convertido en el pan del día a día. Ya no nos sorprende de que encontremos pues a los representantes del legislativo, congresistas, en actos delictivos. Se ha convertido en lo natural. Y esto conlleva evidentemente que si tenemos personas representantes en el legislativo con ese historial delictivo, empiecen a regular a nivel de normas completamente desfasadas, que lo que hacen es conducirnos a otra crisis, a una crisis mayor. Hace poco, estoy seguro que todos han escuchado acerca de prácticamente la formalización de lo que eran los cupos, las extorsiones. Es casi inverosímil de creer. Ahora, hace no más de un día, yo sé que es muy cuestionable y que son posiciones personales, es lo que ha emitido el Tribunal Constitucional, que claramente se presta para poder señalar de que es una posición política de favorecimiento a alguien en específico, en este caso a un partido, a un personaje político como es Keiko Fujimori. Entonces, todo esto hace que veamos que la institucionalidad, que la Constitución, que representa el máximo ente de regulación en una sociedad, está siendo usado para favorecer libre, campantemente, a determinados grupos económicos de poder, políticos, a poder económico, empresarios, y que lo único que conllevan es a que exista y se abra mucho más estas brechas de diferencia entre el sector que se puede considerar menos pudiente económicamente y el sector que tiene economía como para poder manejar a las instituciones, manejar a los grupos políticos. Es garrafal, es muy triste, y yo diría que ante ello, como la anterior entrevistada señaló, solo nos queda el principal derecho, que es el derecho de salir a las calles, el derecho a la protesta, que no es nuevo para los que estamos en el mundo del ámbito laboral, porque conocemos que la protesta ha sido el principal eje de lucha a nivel social para conseguir derechos sociolaborales. Y a nivel constitucional, la crisis política nos lleva ¿a qué? A volver a salir a las calles para conquistar, reconquistar nuevamente esa institucionalidad, para dejar de tener una representación tan grave que prácticamente lidia con la delincuencia, para poder tener una representatividad adecuada y tener los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, independientes y claramente democráticos. Eso es lo que se busca, ¿no? Muy bien, y en ese contexto muchos sindicatos y distintos colectivos y grupos de ciudadanos han planteado la necesidad de una asamblea constituyente, de una nueva constitución. También como experto constitucionalista, ¿cómo ves tú esa propuesta? Mira, la Constitución la vengo viendo desde el 93, todos conocen, ¿no? Y muchos dicen, no, la del 79, el 93. Y también hay que ser culpa y mea culpa en el sector laboral, ¿no? A veces usan la Constitución del 93, le dicen que es espuria, fujimorista, etcétera, pero cuando me conviene dicen el artículo tal dice que se tiene que aplicar la Constitución. Entonces, cuando me conviene uso la 93, cuando no me conviene la declaro que es espuria, es fujimorista, y que la del 79 es lo mejor. Una asamblea constituyente implica una reforma, un cambio. Este cambio, yo diría, se tiene que realizar cuando tengamos las instituciones democráticas, cuando las instituciones estén limpias,
que es poco difícil de encontrar y poco difícil de poder erradicar esa corrupción que ya se ha enraizado en todos los poderes del Estado. Va a ser difícil, pero una asamblea no va a cambiar el panorama. Una nueva constitución no va a cambiar el panorama. Yo considero que se puede hacer reformas adecuadas para proteger los recursos naturales, la extracción, para que se pueda hacer un mayor canon a los pueblos, para darle mayores candados a lo que son los contratos ley del Estado y que no exista una deforestación, minería ilegal a diestra y siniestra. Pero sí podríamos decir que existen unas reformas parciales, hasta por lo menos tener un ejecutivo, tener un legislativo razonable, en donde no estemos cuestionando cada segundo la presidencia. En los 2 últimos años, ¿cuántos presidentes hemos tenido? No han durado más de 2 años y medio, entonces estamos en una figura en la que el ámbito político es desastroso, es crítico, y el ámbito económico está caminando por sí solo, está en piloto automático. En una crisis de eso, donde no se concatena economía con política, reformarlo va a hacer que estas personas que están tildadas gravemente de actos irregulares, ilícitos, sean los que reformen. Y ese va a ser un problema, y ahí sí va a chocar con la economía. Entonces, por ahora, no considero tan viable una reforma, una asamblea constituyente, hasta que no se tenga legisladores, no se tenga un ente político adecuado para que la población se sienta representada y tenga esa confianza de que lo que se resuelva en ese cambio constitucional sea beneficioso para el pueblo, que es al fin y al cabo quien está solicitando estos cambios. Muy bien, siempre resulta ilustrativo, iluminador conversar contigo, Gerard. Nos agrada mucho conocer tu experiencia y tu opinión profesional y jurídica fundamentada. Esperamos tenerte pronto de nuevo aquí con más preguntas para conversar acerca de lo que pasa con los trabajadores y con lo que pasa también con la sociedad y el Estado peruano. Muchas gracias por tu participación. Gracias a ti, Carlos, gracias a la Comuna por la invitación, y siempre estaremos prestos para apoyar a todo lo que sea referente a la defensa de los derechos laborales, constitucionales, desde una visión de los trabajadores, que siempre han sido la parte más débil históricamente y que tienen que defenderse de la vulneración ahora, tanto política, empleadora o social, que pueda vulnerar sus derechos constitucionales. Gracias por la invitación. Muy bien, y con esas palabras entonces terminamos la emisión del día de hoy. Ha sido un programa que esperamos sea de su interés. Lo pueden ver aquí en la página de la ANP, en Facebook, también en el YouTube, en el canal de YouTube de la Comuna, y en los distintos clips que estaremos colocando en nuestras redes sociales. Trabajo con Derechos, el programa de la Comuna que le da voz a los sindicatos de todo nuestro país. Hasta la próxima semana. ANP Radio, la voz vibrante del Perú.